¿Qué le dirías a esas personas que tienen esos prejuicios y ese estigma hacia esta divergencia sexual? Yo lo que les diría es que yo creo que lo común en el ser humano es tener miedo a lo diferente. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, yo soy Cristian Ortiz, esto es Ya Oíste. Tengo el gusto de compartir cabina el día de hoy con mi compañera Claudia Mejía. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien y emocionada porque vamos a abordar un tema del cual a veces, sí, soy ignorante, lo he de aceptar, pero Angie Rueda, que está con nosotros, nos va a platicar un poquito más sobre este tema que es las mujeres mayores en la divergencia sexual. Qué bueno que dijiste la palabra ignorancia. Decía un amigo que se llama Macario Matos, un escritor, dice: yo amo a los ignorantes porque pueden aprender. Y creo que precisamente esta es una gran oportunidad para aprender de un tema que puede ser muy importante para mucha gente, porque justo es conocer un poquito más, y también es importante para nuestra sociedad darle más difusión. Y más ahora que precisamente están los 16 días de activismo. Entonces, pues hoy por eso tenemos la presencia de Angie, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy amable, muy contenta de estar aquí con ustedes. Angie, cuéntanos, tú eres una mujer, Sí. mujer feminista, lesbiana, pero cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, yo voy a cumplir 66 años. Soy una mujer mayor de edad, como se dice en el lenguaje de derechos humanos, y soy una mujer trans. Es decir, que yo viví durante 40 años pensando que era un hombre heterosexual, y me doy cuenta que en realidad yo soy una mujer que siente atracción erótica y amorosa por otras mujeres. O sea, como siempre he dicho, a mí siempre me han gustado las mujeres. Quien no me gustaba era yo. Entonces, por eso tuve que hacer este cambio para sentirme bien conmigo misma. Estoy casada. Mi esposa también es derechohabiente del ISSSTE, trabaja en la SEP. Soy feminista, me asumo la defensa de las mujeres. Llevo 14 años trabajando en el ISSSTE y yo estudié ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, la licenciatura, la maestría, y tengo estudios de doctorado en ciencias sociales, y me he dedicado en los últimos años a la promoción de los derechos humanos y de la diversidad, no solamente sexual, sino también yo me asumo como neurodivergente. Soy una persona que he vivido durante 48 años ya con el trastorno obsesivo compulsivo. En ese sentido me asumo como una mujer también con discapacidad psicosocial, y como lo entendemos, que la conformación de mi cerebro, de mi mente, en términos de la forma en que proceso los conocimientos, es diferente a la de la regularidad de las personas que llamamos neurotípicas, porque su conformación neurológica, su forma de pensar, su forma de comportarse o de sentirse es común. La verdad es que ya con esa pura presentación me surgen muchas dudas y mucho interés. Y precisamente hablando de temas de personas mayores dentro de la diversidad sexual, pues justo creo que por lo que nos comentabas en tu presentación, te ha tocado esta transición de ser todavía, digamos, un adulto en plenitud a pasar a ser una persona mayor. ¿Qué cambios has vivido en todo este proceso? Que eso me parece muy interesante, porque pues muchas veces asumimos que las cosas son como siempre han sido, como son ahora, pero creo que en este proceso, y sobre todo en los últimos 10, 15 años, ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces a mí me genera mucho la curiosidad, ¿cómo has vivido estos años y sobre todo en este proceso de transición? Yo creo que desde que se manifestó tu identidad de género como tal, ¿no? Bueno, son muchos temas. Una que me permito comentarles, una cuestión conceptual, es que yo sé que se maneja comúnmente diversidad sexual. Yo prefiero hablar de divergencia sexual, porque divergencia sexual o neurodivergencia o divergencia religiosa es que es diferente, porque en realidad diversidad sexual somos todas y todos. Claro. Todas y todos. Como diversidad religiosa somos todas las personas que tenemos o tienen o no una creencia religiosa. Como diversidad social son los diferentes estratos socioeconómicos, o diversidad
ideología política son las diferentes creencias políticas. En cambio, enfatizar en divergencia. En nuestro caso, divergencia sexual, somos las personas que no tenemos una sexualidad normada. ¿Cuál es la sexualidad normada? La heterosexual. La heterosexual y aquella que dice que el género de las personas, el género con el que viven, necesariamente tiene que ser el que les asignaron de acuerdo a su sexo asignado determinado de nacimiento. Si tu sexo es el de una hembra humana, que llamamos mujer, tu género tiene que ser femenino. Si es de un macho de la especie humana, que llamamos hombre, tiene que ser masculino. En mi caso no fue así, como en de tantas personas. Se calcula que el 10% de las personas en el mundo somos parte de la divergencia sexogenérica, y según la encuesta del INEGI, que ya hizo una encuesta sobre lo que todavía llaman diversidad sexual, el 5%. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo nací como un macho de la especie humana, con genes cromosomas XY, con gónadas testiculares, con hormonas testosterona, andrógenos, y cuando yo empecé a manifestar mis inquietudes, mis dudas, entonces en mi familia me dijeron, pues no estás loco. Entonces había que acudir, claro, yo hablo de hace mucho, al psiquiatra para que te dieran ansiolíticos, antidepresivos. Me recomendaba que me metiera al karate, que pusiera cara de malo para que se me quitaran esas ideas. Pasaron muchas cosas en mi vida, me casé 2 veces, tengo 2 hijos jóvenes, un hijo y una hija, y a los 40 años, curiosamente cuando yo estaba en el momento de mayor bonanza económica, laboral, social, familiar, viví una profunda crisis existencial que solamente aliviaban mi hijo y mi hija, lo cual yo también entiendo que es como mujer, ahora lo entiendo que era profundamente injusto con la mamá de mis hijos. Entonces, pues yo a mis 40 años trabajaba en la Cancillería, decidí hacer mi cambio. Y llevo ya 25 años, más de 25 años con este proceso, que es un proceso largo y complicado porque son 25 años también del país y del mundo. Cuando a finales del siglo pasado todavía no se manejaba nada de esto y todavía corrías muchos riesgos que afortunadamente, particularmente en la Ciudad de México y en otras ciudades del país ya no corremos, pero pues no se reconocían derechos, no se reconocía divergencia, en fin, era una situación realmente muy problemática. Yo todavía pues tuve riesgos de redadas y de racias, de que una patrulla de la policía me levantara, porque así era. Creo que es bien bonito porque se está volviendo como una historia de vida, una experiencia de vida. Ahorita que hablas de esto, las personas en esta divergencia sexual tienen una esperanza de vida corta. Fíjate que hay la idea, Claudia, pero que no estoy de acuerdo, de que particularmente las personas y las mujeres trans tenemos una expectativa de vida de 38 años, lo cual es brutal. Creo que se está descontextualizando un estudio que se hizo en las Américas. Yo creo que ha ido cambiando. Ciertamente es una expectativa de vida y una calidad de vida menor, porque todavía, incluyendo en México, la posibilidad de que te reconozcan tu identidad legalmente para que puedas tener estudios, trabajo, una vivienda, salud, una herencia, todavía es muy limitada. La idea de que, por ejemplo, las mujeres trans nos dedicamos únicamente a la estética, al espectáculo travesti o al trabajo sexual es muy grande, pero ciertamente todavía existe. Cuando yo empecé ya como una persona adulta, digamos, la mayoría de las mujeres que yo conocí, mujeres trans, éramos adultas. Afortunadamente hoy ya muchísimas mujeres jóvenes, e incluso el tema de las adolescencias trans, de los 20 estados de la República que en México reconocen la identidad, que reconocen legalmente la identidad de género de las personas trans, de los 20 estados, en 5 ya lo hacen con las adolescencias, precisamente para que puedan de manera más favorable vivir su vida y no tener que pasar toda esta exclusión, esta marginación, esta violencia que todavía sigue pasando, y que fuera de espacios urbanos donde hemos conseguido tanto como la Ciudad de México, pues todavía es muy común los asesinatos, lo que hoy ya se empieza a reconocer como transfeminicidios en México y en otras partes del mundo. Y quería decir una cosita. Otro tema muy diferente que tocaba Cristian es el de la edad. Sí se siente mucho, en muchos aspectos, físicos y mentales, en muchísimos. Cuando te das cuenta que ya no es la persona que es, hijo, pues como que ya les cuento esta anécdota. Sentir miedo ya por tu edad, a pesar de que tengas un trabajo estable, un ingreso fijo,
en mi caso mi esposa, sí sientes que ya, ¿por qué? Porque sientes que ya no tienes la fortaleza física, la agilidad física, la agilidad mental. Y si las mujeres vivimos con miedo cuando salimos a la calle, ser una mujer mayor es añadir otra vulnerabilidad. Miren, lo que llamamos interseccionalidad, del tema que hoy estamos compartiendo, les agradezco mucho. Les puedo mencionar 3 interseccionalidades: mujer, mayor, de la divergencia sexual, lesbiana y trans. Eso te va colocando en posiciones de vulnerabilidad. O sea, frente a la idea general, típica, de que la humanidad está formada por hombres y mujeres, jóvenes o adultos, con educación, ingresos medios, cristianos o católicos, heterosexuales, blancos, occidentales o mestizos, fuera estamos todos los demás. Y la verdad es que la mayoría de todas y todos los demás somos la mayoría. Entonces a eso llamamos interseccionalidad, a cómo diferentes dimensiones de discriminación van configurando sistemas de opresión para quienes estamos fuera de esta imagen de universión y de privilegio, básicamente para los hombres, también mujeres, repito, occidentales, blancos, educados, clases medias, cristianas, católicas, heterosexuales, y para todos los demás se nos juntan. O imagínense una mujer, yo tengo el privilegio de haber tenido eso, escuela, educación, posgrado, tener un trabajo fijo aquí en el ISSSTE, tener seguridad social, que es algo extraordinario, porque si ser mujer mayor, lesbiana, trans, en una zona semirural, sin ingresos fijos, entonces te vas poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad. Sí, y ahora que mencionabas el tema de la edad, o sea, justo yo sí lo veo con mi madre, ¿no? Mi madre tiene por ahí de 63 años y ahora veo cómo presenta miedos que cuando era más joven no los sentía, o yo la veía y era como, es una mujer súper fuerte y súper capaz y que tiene esa fortaleza para hacerlo todo, y veo que ahora ya le da miedo hacer ciertas cosas. Fíjate, Cristian, yo corrí 2 maratones, 4 medio maratones, yo corrí en la calle. Yo llegué a venir aquí a Buenavista, de donde yo vivía, por el metro Tasqueña, y después por el estadio de la Ciudad de los Deportes, me venía corriendo. Yo corrí en la calle, o sea, yo no corrí en los parques, corrí en la calle, pero te das cuenta que ya no ves igual, que las piernas no te responden igual, que si te caes no va a ser lo mismo que cuando ves que un joven se cae. O sea, tantas cosas que tú te das cuenta que ya no eres la misma persona, sí impacta. Sí, claro. Sí, te impacta mucho. Y que justo en este asunto de interseccionalidad, no todo mundo está dispuesto a tenderte la mano de la misma manera, desafortunadamente, ¿no? Entonces ahí creo que es donde complica todos estos factores atenuantes y ya incluso, pues sí, es vivirlo desde un punto de vista 3 pasos o 3 escalones mucho más atrás, ¿no? Ese tema de que las personas mayores, como ya no producimos igual y ya no consumimos igual, entonces la valoración en la sociedad es menor. Se nos puede ver como las personas mayores y sabias, y además somos los ascendientes, o sea, de nosotras viene las familias, pero como ya no produces igual y no consumes igual, y por ejemplo el tema de las tecnologías es impresionante. Fui yo a comprar una hamburguesa, una chica muy joven, por cierto también trans, me quiso explicar para que no me formara cómo podía yo entrar a una aplicación y bajar una tarjeta. Le dije, ¿sabes qué? No, yo no es que una hamburguesa, es demasiado la información que me estás dando, no puedo procesarla, y él te da risa, ya se rió, y pues ya fui a pedir la hamburguesa de la manera tradicional, ¿no? Sí nos cuesta trabajo con todos los cambios que hay, por ejemplo ahora con el cambio de computadoras, sí nos es más difícil procesar tanta información como ya. Es adopción del conocimiento, pero ya digamos, pues probablemente no con la misma agilidad de antes, y eso pues complica un poquito más las cosas, me imagino. Complica, sí. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISSSTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Como
como decías, Chris, para una mujer adulta, una mujer mayor, es difícil. Para ustedes que atraviesan por todas estas situaciones, estos factores ¿cómo le hacen? ¿Cómo le haces tú, Angie? Mira, hay una primera cosa, Claudia, que venía pensando yo, que es, se piensa que las mujeres mayores no tenemos ya sexualidad. Entonces hablar del tema de la divergencia en la sexualidad no tiene importancia porque somos ángeles, y esta idea de que necesariamente tenemos que ser abuelas, esta idea de que el 28 de agosto es el Día Nacional de Abuelos y Abuelas, que bueno quien sea abuelo y abuela, pero vemos muchas personas que de parte de nuestros hijos no tenemos, y si ellos no quieren tener familia, y si no quieren vivir en pareja, entonces nosotras ya no somos abuelas y somos, como veía un video argentino, pues somos tantas cosas. Yo soy socióloga, soy analista política, soy promotora de derechos humanos, soy activista, feminista y tantas cosas, sea corredora, ya, tantas cosas que somos. Pero entonces primero esa idea de que no tenemos sexualidad, y sí tenemos sexualidad, sí tenemos, sigue contando, sigue siendo importante. Y la sexualidad no es solamente la atracción erótico-amorosa, ¿no? Es decir, que te guste eróticamente a otra persona, sino también tu identidad de género, también el tipo de vínculos que quieres expresar. Es decir, tenemos la monogamia heterosexual, pero por fuera de la monogamia heterosexual hay mil cosas: la poligamia, la anagamia, el contraamor, la anarquía relacional. Y bueno, en mi caso, yo soy una mujer lesbiana, casada con una mujer cuyo género, identidad de género, corresponde a la del sexo con el que nació. Ella está de acuerdo con su género. Entonces es muy curioso porque también incluso dentro de nuestros círculos a mí no me aceptaban bien, porque decían, bueno, ¿qué quieres ser una mujer? Te tienen que gustar los hombres. Y de hecho tuve una pareja hombre, una persona mayor a la que le debo muchísimo y le agradezco mucho siempre, durante 8 años. Pero a mí me gustan las mujeres. Entonces me decían, bueno, ¿para qué hiciste todo ese lío? Y en el caso, por ejemplo, de mi esposa, dicen, bueno, ¿por qué habiendo mujeres te relacionaste con una mujer que viene de otro lado, que viene de otra historia, ¿no? De otra experiencia? Entonces sí hay. Luego el tema, por ejemplo, que es muy importante en el tema de salud, que le hemos comentado, todo el tema de los preservativos para las ITS, para enfrentar las infecciones de transmisión sexual, esas las seguimos necesitando las mujeres mayores, sobre todo en nuestro caso el femenino, los condones femeninos, la consejería sexual, porque muchas mujeres que ahora tenemos esta edad, pues no tuvieron esa educación en la sexualidad que, por ejemplo, yo sí tuve, ¿no? Yo tuve la oportunidad. Todo el tema de la violencia sexual, que no solamente se da hacia las jóvenes por ser lesbianas, sino también hacia las mujeres mayores, porque decidieron finalmente vivir su vida. Es que como la mujer siempre estuvo muy idealizada por los hombres, precisamente porque los hombres tenían miedo de su sexualidad, entonces nos veían como amor romántico, como amistad romántica. Los famosos matrimonios bostonianos que hubo en el siglo XIX, se había la idea de que las mujeres podíamos vivir entre mujeres, pero no había sexualidad, sino que bueno, pues son extrañas, son raras, o divorciadas, o viudas sobre todo, pero ya que reconozcan que las mujeres y las mujeres mayores queremos vivir nuestra sexualidad con otras mujeres, sigue generando violencia incluso familiar, por la vía del abandono. Te vas, si quieres, como si fuera una joven, si quieres vivir una sexualidad divergente, como si fuera, vete a perderte a la perdición. Entonces sí hay muchas dificultades. ¿Y para qué les digo de las personas trans? Que mujeres mayores como yo, trans, difícilmente tienen estudios. ¿Por qué? Porque no tenían el reconocimiento de su personalidad jurídica. Pues no podían estudiar, trabajar. Entonces por eso se limitaban a poner una estética o al trabajo sexual, en la medida, para nada estigmatizándolo, sino que se limitaba a ello. En la medida en que se abran las oportunidades, las mujeres podemos manifestar que somos todo lo que queramos ser. Entonces por eso es muy importante el reconocimiento jurídico de la identidad de género. Las mujeres jóvenes trans ya van a la universidad, ya cambian sus papeles, ya pueden acceder, por ejemplo, si son derechohabientes del ISSSTE, a la atención médica. Entonces esto es más común, fluye mejor. Sí, va fluyendo todo. En esta parte de lo que mencionabas, que te decían, bueno, porque si eres hombre, porque ahora que eres una mujer trans, te siguen gustando las mujeres. Esa parte de los prejuicios. Hay veces que sí uno habla al aire, hay veces que uno dice las cosas al aire y no se da cuenta de lo que está diciendo. Y no es empática con la otra persona. Si no es que la tienes enfrente o no está ahí, no eres empática con la otra persona. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen esos prejuicios y ese estigma hacia esta divergencia sexual? Es que es lo más común, Claudia, que afortunadamente hemos cambiado en el ISSSTE, me da mucho gusto. Yo tengo 14 años. Yo me acuerdo que empezaba a dar mis primeras pláticas en el Centro Médico
pasó el 20 de noviembre y todavía había así como Resistencia. exactamente. Entonces el hecho de que ya hemos tenido ya 12 reconocimientos, festivales, 2 celebraciones aquí en Buenavista en junio sobre la divergencia en la sexualidad, pues me da mucho gusto. Yo te vi bailando ahí. Sí, claro que con sí, la bandera. claro que sí, con la Yo bandera, te vi bailando. la exposición que hubo aquí en la galería, las películas que han pasado, son cambios que es importante que sigamos avanzando. Entonces yo lo que les diría es que yo creo que lo común en el ser humano es tener miedo a lo diferente. Lo podemos ver desde la película de E.T., lo podemos ver con los compañeros haitianas que están aquí afuera. Es lo más común porque estamos acostumbrados a juntarnos entre quienes pensamos que somos semejantes y toda la riqueza, la diversidad humana le tenemos miedo porque tememos, como no la conocemos, tememos que nos vaya a afectar. Y como lo que sí conocemos son justamente, claro, los prejuicios, los estereotipos, los estigmas, entonces lo que hacemos es que rechazamos. Pero lo que nos enriquece es la diversidad en todos los aspectos. Entonces que al menos que permitamos que las personas sean, que nos abramos a la posibilidad de ser empáticas con las diferencias, con las muchas diferencias, ¿no? De todo tipo, religiosas, culturales. Entonces, bueno, pues yo les diría eso, que vamos a ser más felices, vamos a ser más, con mayor plenitud, con mayor riqueza, si nos permitimos conocernos la diferencia. Esto que tú dices, Claudia, es muy preocupante porque está en todas partes. Entre las mujeres trans, que me decían, ¿por qué? Entre las personas no trans, porque me decían, ¿por qué quieres ser trans? entre mujeres feministas, estas mujeres, digamos, críticas de género, que están en contra de lo que llama la ideología de género, porque dicen, no podemos admitir a ninguna mujer en el feminismo que no tenga un sexo asignado de nacimiento de hembra humana, de mujer. Entonces, lo más común es temer, desconfiar y odiar. Es lo más común y lo más fácil. Y es difícil abrirte para cambiar tus ideas, para reconocer que estabas equivocada y para abrirte a disfrutar pues toda la belleza de la riqueza, de la diversidad humana. Entonces sí, claro, yo siempre en mis pláticas siempre las invito a que podamos caminar como humanidad. Tenemos tantos problemas con lo que ya dijo Antonio Guterres de la ONU, la ebullición global, el cambio climático, que somos una sola humanidad con una gran diversidad y riqueza para salvar este planeta. No vamos a poder hacerlo si no nos unimos entre nosotros. Que ahí justo creo que, o no sé desde tu perspectiva como sea, hay personas que por todo este rechazo y por todo este proceso complejo, aunque son sexualmente divergentes, siguen pues sin aceptarlo, ¿no? Aún ya en adultos, bueno, personas adultas. Entonces, ¿qué decirles para poder facilitarles este proceso de aceptación? Porque creo que, digo, al menos yo lo he platicado con personas que yo conozco y dicen, es un sufrimiento hasta que decides aceptarlo y vives tu divergencia sexual. Antes de eso es un proceso tortuoso con uno mismo, incluso de autorrechazo. Entonces, para estas personas adultas que están viviendo este proceso, ¿qué les puedes decir? Porque justo creo que ha de ser una vida, o haber vivido una vida un tanto compleja o muy compleja en este proceso de autoaceptación. ¿Qué podrías decirles? Porque creo que es muy importante también decirles, se vale, no estás solo, date la oportunidad de aceptarlo, creo. Y ahí estamos. Sí, me ha tocado ver en las marchas del orgullo. Sí, sin duda, Cristian, porque digo, yo me he encontrado personas en las marchas del orgullo, las que más me llegan son justamente personas mayores, que las ves que están por ahí con su perrito, que están solas, que quieren acercarse, que quieren integrarse, que ven la inmensa alegría, sobre todo de todas las personas, de la juventud que es impetuosa, no se acaban de atrever, porque también es cierto que hay una cosa, Claudia y Cristian, salir del closet es un derecho, permanecer en el closet también es un derecho, porque no siempre se puede. Aún hoy en día, aún hoy en la Ciudad de México, con todo lo que hemos avanzado, con todo el reconocimiento de derechos y libertades, no todas como vimos en la pandemia, en los llamados de emergencia antiviolencia doméstica, intrafamiliar, contra jóvenes, adolescentes jóvenes de la divergencia en la sexualidad, no siempre se puede. No, si no tienes una red de apoyo, y hablando de adolescentes jóvenes, entonces es muy riesgoso. En una persona mayor que de alguna manera construyó redes, amistades, pero que quizás no te identificaron porque en esta riqueza inmensa, bueno, están las personas homosexuales, lesbianas, que llamamos obvias,
porque así lo quieren manifestar. Pero también hay las personas que no lo quieren manifestar así, o que es tal su represión, tal su autocontención, que toda su vida podrían pasar como personas heterosexuales. Y entonces protegen su casa ante los vecinos, ante la familia, para que no los abandonen por completo, o una herencia. Entonces no siempre se puede salir. Hay un día, el 11 de octubre, que ya viene, que es el día de la salida del closet. Es el Coming Out Day o el Outing Day. Es el día que se celebra para salir del closet. Pero también es cierto que no siempre se puede. Habrá muchísimas poblaciones, locaciones en nuestro país donde no se pueda salir porque arriesgas la vida, literalmente la vida. Entonces es un llamado para ir jalando, atrayendo, para ir construyendo redes, sobre todo en apoyo de adolescentes, de jóvenes. Pero no siempre se puede, también es cierto. Y es muy triste que yo les decía, incluso platicaba con estos mayores, y es claro que se morían de ganas de ir, casi de que los tomara de la mano y los jalara y me los llevara para luego regresarse. Es muy fuerte. Híjole, sí, son decisiones de vida, no solamente en nuestro caso, pero son muy fuertes, pues precisamente cuando ya eres una persona mayor, tienes tantas vulnerabilidades y enfrentas tantos obstáculos y barreras que si no tienes bases, redes de apoyo, bases como puede ser trabajo fijo, un ingreso seguro, una escolaridad, pues es difícil que te avientes a romper con lo que ha sido tu vida, ¿no? En todos sentidos. Sí puedes sentir mucha alegría, sin duda. Si logras pasar esa etapa de la angustia, de la ansiedad, de la gente que te va a dejar de hablar, la gente que ya no te va a hablar, por inmensos prejuicios, por rechazo total, o porque diga, a mí me lo dijeron, yo conocí a quien fuiste tú, no sé si te quiera conocer a ti, es válido, yo lo respeto. Quienes me han dicho, ese contigo me llevaba en los códigos masculinos, ya no puedo llevarme así, porque tú no quieres, porque no soy esa persona, porque yo manejé los códigos masculinos, como los códigos de la neurotipicidad, pero ya no quiero ser así. Entonces, bueno, tampoco puedo obligar, porque ellos conocían a otra persona. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Por ejemplo, me parece súper valioso esto que dices de a veces no se puede. Y es muy importante porque también para aquellos que decidan por su huella emocional, por su contexto o por simple decisión el no hacerlo, también está bien y no hay por qué obligarlos y no hay por qué, ay, es que tú, no, o sea, no, ni siquiera tendría que haber un rechazo. Son decisiones personales que cada quien debe de tomar y cada una es valiosa y vivir esta divergencia sexual desde tu perspectiva, porque no hay una que sea igual a la otra. Y eso creo que es un mensaje muy válido para aquellos que están viviendo esto y que pueden decir, se vale y esa es mi decisión, ¿no? Y así también son felices. Digo, o sea, lo que plantea sí, Cristian, claro. Mira, Claudia, es que te entiendo, pero ¿cuántas personas somos felices Sí, en la claro. vida? Me refería a como tener esa plenitud de vida y sentirse bien con la decisión que uno toma. Claro, pero si no la tomaste porque no había las condiciones, Claudia, quizás no llegues a esa plenitud que soñaste, que en alguna fiesta, que en alguna reunión, que en alguna concentración, pero porque no tiene las condiciones. Estoy de acuerdo con Cristian de que no se puede obligar a nadie a nada, hay que respetar, hay que entender, hay que ayudar, pero son procesos finalmente sociales, pero también finalmente individuales, que tienen que ver incluso con tu pasado, con tu historia, con quién fuiste, con tus apremios, con tus compromisos muy personales con tu familia, aunque ya no esté viva. O sea, son tantas cosas que es bien complicado, particularmente en las personas mayores, pero que al menos, como dice Cristian, me gustó eso, sepan que hay un camino o muchos caminos y que ahí vamos a estar quienes podamos tenderle la mano, llevarlas para donde ellas piensen que pueden adquirir su plenitud, su libertad y su felicidad. Sí, porque, bueno, poniéndonos desde esa posición, hay personas que creen que están solos viviendo esto, ¿no? O sea, que nadie les va a apoyar, que nadie va a estar ahí, independientemente del círculo de la familia. Creen que nadie está pasando por lo mismo o similar. Entonces creo que es un mensaje bien importante también el decir, no estás solo o no estás sola. Y yo también en algún momento he escuchado es que ya a mi edad, ¿ya para qué?
También. Que retomando el tema de las personas mayores, precisamente es, ¿ya para qué? O sea, si se nace, si sientes esa necesidad, ¿para qué? Porque eso es lo que tú deseas, ¿no? Tienes derecho a que eso, porque fíjate, Cristian, es lo que tú deseas, pero apenas en los últimos 20 años en este siglo es que reconocimos que tenemos derecho a desear lo que deseamos y a vivir lo que decidimos, cosa que antes no había, porque eso te da un marco de seguridad, te da un marco de expresión que antes no había. Entonces sí, y lamentablemente le puede pasar a un jovencito, a un adolescente, un jovencito, jovencita, que su medio sea muy cerrado, familiar, vecinos, familia amplia, escuela, o claro, una persona mayor que incluso iba sola. He conocido varias, y cuando menos, como decía Claudia, hacerles saber, no solamente de que habemos gente, pares, redes, sino que también hay instituciones del Estado mexicano que protegen sus derechos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí en la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las órganos estatales de derechos humanos, que hay organizaciones de la sociedad civil en todas las ciudades capitales del país, entonces que no están solos. Y las redes, así que las benditas redes sociales que te abren para todo, pero también te abren para encontrar grupos y personas como tú, de la mayor diversidad, de la que podamos pensar. Hay redes para todo, y esto es una cosa tan rica y tan fascinante. Sí, conocer, como decía Cristian en un principio, conocer lo que ignoras, es padre. No ha de ser, es padre. Y no yéndonos tan lejos, aquí en el ISSSTE, ¿qué acciones toman? Hay un lugar donde puedes ir y acercarte y decir, oye, estoy pasando por esto, ¿me pueden apoyar? ¿Dónde buscar acompañamiento? Pues precisamente están los asesores del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses. Por un lado, cuando ya ha habido una acción de acoso, hostigamiento sexual en el trabajo o por razones laborales, que en el fondo esconde el tema de los prejuicios y los estereotipos y los estigmas, y la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación, que precisamente la política de igualdad laboral y no discriminación, con las certificaciones que ha obtenido el ISSSTE, la certificación ODO, 2 veces la certificación ODO, establece que haya igualdad y no discriminación. Específicamente lo menciona por lo que todavía se llama diversidad sexual, en relación con la divergencia en la sexualidad, así como en contra del hostigamiento, acoso, hostigamiento y violencia contra las mujeres, pero es contra cualquier persona por motivo de género. Entonces sí hay Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación, y los asesores del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, más específicamente y más concretamente, pueden ir al área aquí en el piso, en la planta baja del edificio Buenavista, en el Centro de Estudios y Apoyo a la Mujer. Ahí pueden preguntar por estos asesores en el caso de que tengan alguna situación conflictiva o ya en proceso de presentar una denuncia, ¿no? Para que los orienten. Esto estamos hablando de la gente que colabora o que es derechohabiente del ISSSTE. Pero como mencionabas hace rato, desafortunadamente, pues mucha de la actividad económica para las personas, sobre todo ya en edad adulta, de la divergencia sexual, pues eran profesiones, o mejor dicho, oficios que normalmente no conllevan seguridad social. Ellos, ¿en qué instituciones o a qué canales pueden apoyarse para encontrar este tipo de apoyos? Porque creo que es ahí donde está un grosso de la población con estas características, y que muchas veces tenemos desconocimiento y no sabemos a quién acudir. Mira, sí, está muy bien, Cristian. Para todas las personas que, en este caso mayores, que sigan laborando en el apartado A, digamos, con empresas privadas, o que sean personas independientes pero que estén registradas en el IMSS, pueden acudir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Para todas las personas, aun cuando no se encuentren con una ocupación formalizada que sea temporal, pueden acudir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque justamente el CONAPRED es la instancia reglamentaria para tutelar el derecho a la no discriminación en México, que es el artículo 1, párrafo 5, que prohíbe la discriminación por muchísimas causas, muchísimas, entre ellas las de la orientación sexual, preferencia sexual, como se llama en la Constitución, y la identidad y expresión de género.
género en el CONAPRED. Ahora, si trabajan en dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, pues, es decir, dentro del apartado B, es decir, son servidores públicos, tienen algún conflicto de discriminación dentro, digamos, de la Administración Pública Federal, pues sí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también el CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que atiende las quejas o reclamos por discriminación en el ámbito federal, estatal o regional. Hay un enlace de género al que pueden acudir en el caso de que, esto por un lado de género, también hay un enlace de derechos humanos, todas las 35, hay un enlace de equidad de género, hay un enlace de derechos humanos, así como hay un enlace para las solicitudes de información, y en el caso de los enlaces de derechos humanos, abordan los temas de capacitación, pero también de quejas o reclamaciones por discriminación, ya sea por discapacidad, ya sea por edad, ya sea por género, por orientación sexual e identidad de género, por pertenencia a pueblos y comunidades originarias, a población afrodescendiente. Entonces que vayan, que se pongan en contacto para que puedan recibir la mejor atención, la mejor asesoría y poder hacer llegar su queja, su reclamación hacia la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación del ISSSTE, si específicamente relacionada con el ámbito laboral. Y sí le dan seguimiento a todo. Sí. Es parte de los cambios importantes que, como todo, van poco a poco, pero que sí ha venido cambiando en el ISSSTE. Y que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver que ya en muchos formatos de listas para eventos, para cursos, la estadística del ISSSTE ya incluye, por ejemplo, el tercer registro de otros junto al de hombre o mujer o femenino o masculino, el de otros. Incluso en algunos ya le ponen no binario. Entonces vamos, que es otro tema que tenemos que ver con el personal médico por la formación que ellos tuvieron, de que solamente 2 sexos, solamente 2 géneros. Y no, la verdad es que esto es mucho, mucho más rico, pero yo entiendo que entra en complicación. Es que es una resistencia al cambio también, ¿no? Al cambio. Y también, y es entendible, pero hay que echar para adelante a la Dirección Médica, pedimos su apoyo por el tema justamente de las personas trans. Cuando vamos y solicitamos hormonización, ya no digamos una cirugía de reasignación de sexo, opuesta a la de tu sexo de nacimiento. Entonces, para ello, sabemos que en el ISSSTE se está trabajando en lineamientos para llegar a conformar un protocolo de atención médica transanitaria, transgénero le llaman todavía aquí, y que entre dentro de la legislación del ISSSTE para que se puedan hacer, las personas pueden acudir a recibir su reasignación hormonal y eventualmente su acompañamiento psicoterapéutico, que es importantísimo, y eventualmente su cirugía de reasignación de sexo. A ver, es más complicado cuando, digo yo porque ya soy mayor, pero yo si hubiera querido, críticamente les digo porque más se sabe, yo lo intenté en el ISSSTE 2 veces. Transmisión de protocolos, no hay protocolos. Entonces, en mi caso yo si hubiera querido, pues haberme hecho unos implantes mamarios, una cirugía de reasignación de sexo, una vulvovaginoplastia, una clitoroplastia, pero cuando hay personas que dicen yo no quiero, solamente quiero que tú me des unos inhibidores sexuales para que no se desarrollen que las hormonas sexuales no puedan llegar a los receptores y que entonces yo no manifieste cambios fenotípicos en mi cuerpo. No quiero llegar pasar al otro extremo, pero no quiero verme como con el fenotipo, con las características del sexo de nacimiento. Entonces yo entiendo que eso al personal médico lo pone todavía más complicado. Porque entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Dónde te quedas? ¿Qué hacemos? Y esto en términos ya de medicación, entiendo que tiene toda una serie de lineamientos por los efectos secundarios en el sistema endocrinológico. Oye, Angie, cuando te dijeron no hay protocolo, no hay nada, no. Tú no te agarraste de ahí y dijiste, yo quiero hacer un cambio aquí. Fíjate que... Ay, qué pregunta tan difícil. Digo, fíjate que a mi manera con las capacitaciones lo he hecho hasta la fecha, que con la actual autoridad de la Subdirección Nacional de Derecho Ambiente lo han empujado mucho en lo que he podido yo, agradeciendo que me hayan considerado en opiniones, lo hemos empujado y sabemos que se vaya abriendo. No les contesté toda la pregunta. Yo tuve una oportunidad, que fue la Clínica Condesa, que también es pública. Yo pude, como activista, mi carnet es el 38, y ahorita llaman como 1000 y tantos, porque logramos que la Clínica Condesa, que el gobierno de la Ciudad de México tiene 2 unidades, nos atendiera. Entonces, yo dije en lo inmediato, también pensando en mi edad,
tomo esta oportunidad y yo sigo pues empujando con las capacitaciones, con la difusión, lo que hemos podido ir logrando, y ojalá que todavía me toque a mí ver que se haga una área de atención tan sanitaria. Sería muy bonito para mí poderme así que pensionar con esa satisfacción. A lo que voy es que no has dejado de tener esa lucha No, para que seguimos. puedan reconocerte como lo que tú te identificas. Ah, sí, claro. Sí, que muchas veces este tipo de lucha sí es para uno, pero muchas veces también es para todos los que vienen detrás. Claro. Y es darles esta oportunidad y es este mensaje de esperanza, ¿no? De ir caminando juntos por los que están aquí y por los que vienen. Sí, exactamente. Y vamos empujando y esperamos que, bueno, con todo el apoyo de las autoridades de la Dirección de Atención al Derecho Ambiente y que la Dirección Médica también nos eche ese apoyo, podamos pronto ya tener una área de atención sanitaria. Empezar por lo primero, la cuestión del acompañamiento psicoterapéutico. No, lo primero es que las personas trans sepan que tienen que cambiar sus papeles. Tienen que cambiar sus papeles para que los reconozca jurídicamente el Estado mexicano como quienes ellos deciden ser. Hablando de las compañeros, de las compañeras de derechohabientes. Conocer sus derechos, acompañamiento psicoterapéutico, no para decirles que están mal, sino por todo lo que van a enfrentar, que no es fácil, y resignación hormonal, endocrinólogos, ginecólogos, urólogos, ginecólogos, y poder tener algún día ya la cirugía de resignación de sexo. Yo quisiera decir que aparte de mujer feminista, eres una mujer muy valiente. Porque pasar por todos estos factores que te impactan y que ahorita te están impactando en tu edad, en ser ya una mujer mayor, pues es de valentía. Porque yo lo veo con mi mamá, Cris lo ve con su mamá, y ser parte de esta, sí, ser mujer mayor y Este de la programa es divergencia en la realizado sexualidad. gracias a la colaboración de Claudia quiero tener Mejía, esa empatía Antonio contigo, Tapia yo en la no lo he producción, vivido, Cristian pero ha de Ortiz ser muy y Ámbar difícil. Mora Sí, en la muy producción complicado. ejecutiva. Entonces, En por eso comunicación digo social, que eres Alma una Rosa mujer Rivera. valiente. En la dirección general Sí, del a ISSSTE, seguir doctor en Pedro esa Centeno. lucha, ¿no? Como dice Cris. Y creo que precisamente este tipo de espacios y este tipo de oportunidades nos dan pues un poquito o aportan ese pequeño granito de arena para seguir avanzando en este sentido. Y por eso es que realmente agradecemos mucho tu presencia, tu tiempo y sobre todo tu expertise, porque precisamente a veces no sabemos a quién dirigirnos o cómo conducirnos, y no es otra cosa más que desconocimiento o ignorancia, como lo decía Claudia al inicio. Pero para nosotros, y espero que para muchos más que escuchen esta conversación, les pueda servir para ir abriendo un poquito la mente y conocer un poco más. Muchas gracias, Angie, por acompañarnos, por estar aquí. A ustedes, Claudia, Cristian, Antonio, muchas gracias. Muchas ambas también, muchas gracias. Y ojalá tengamos una próxima, porque, bueno, de este tema hay muchos más, que es como ahorita íbamos deshilando, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Cris, gracias. No, al contrario, gracias Clau por compartir cabina conmigo, Toño por ayudarnos siempre detrás de la cabina, y a ustedes gracias por escucharnos. Yo soy Cristian Ortiz. Y yo, Claudia Mejía, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Salud, Turismo. cultura. Deporte Educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.